En este vídeo continuamos con el análisis de la moderación simple, pero en este caso con un diseño de una investigación experimental con una variable moderadora cuantitativa. El ejemplo con el que vamos a trabajar se centra en un estudio sobre persuasión narrativa, es decir, el estudio del impacto de las narraciones en las actitudes y creencias de las personas. Los datos con los que vamos a trabajar en este ejemplo proceden de una investigación real publicada en la revista Journal of Communication en 2012. Parten de un experimento en el que participaron 113 personas. Estas personas fueron distribuidas aleatoriamente a dos grupos, a un grupo control y a un grupo experimental. La variable independiente estaba relacionada con la exposición experimental a la película Camino, una película que sembró polémica y controversia cuando se estrenó en España. La variable dependiente estaba medida por una escala de opiniones, de creencias, que buscaban indagar las opiniones sobre el papel de la religión en la vida de las personas. Se creó un factor que resumía la idea: la religión es un obstáculo para llevar una vida plena. Esta idea supuestamente estaba muy presente en la película Camino. La asignación de los participantes, ninguno de ellos había visto con anterioridad a la película, se hizo de manera aleatoria. Al grupo control, que consistía en primer lugar, cumplimentar el cuestionario con las variables dependientes que he comentado y luego visionar la película. En cambio, en el grupo experimental, primero visionaban la película y después cumplimentaban el cuestionario con las variables dependientes. Además, había una variable moderadora de tipo cuantitativo medido con una escala para evaluar el autoposicionamiento político, con una escala desde 1 izquierda hasta 10 derecha. Y los datos están recogidos en un archivo de SPSS denominado camino.saf. La hipótesis básica que se quiere contrastar en esta investigación es analizar el efecto de interacción entre el visionado experimental de la película Camino y el autoposicionamiento político en el grado de acuerdo con creencias negativas sobre el papel de la religión en la vida de las personas. Por tanto, comprobar hasta qué punto el autoposicionamiento político actúa como una variable moderadora de la relación entre el visionado de la película y las creencias. Para contrastar este modelo de moderación y por tanto observar la interacción entre las variables señaladas, necesitaremos realizar un análisis de regresión que permitirá obtener información sobre tres coeficientes. El coeficiente de regresión B1, que cuantificará el efecto principal de la variable independiente; el coeficiente de regresión B2, que cuantificará el efecto principal de la variable moderadora del autoposicionamiento político; y finalmente, el más relevante, el coeficiente de regresión B3, que cuantifica el efecto de interacción entre la variable independiente y nuestra variable moderadora, el autoposicionamiento político. Aquí tenemos los datos con el fichero camino.saf, con la información de los 113 participantes que participaron en este experimento y con la información de las variables relevantes para realizar el análisis de moderación simple. Tenemos la variable independiente recodificada con valores menos 0,505, esto como sabemos es muy importante, la variable dependiente de nuestro estudio y la variable moderadora, el autoposicionamiento político, una variable moderadora cuantitativa. Bien, para activar Process debemos ir al menú Analizar, Regresión, Process. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar el modelo, el número de modelo. Sabemos que el modelo de moderación simple es el modelo número 1. A continuación tenemos que seleccionar el número de muestras de bootstrapping apropiadas, normalmente en nuestro caso 10.000, y fijar el intervalo de confianza, que en este caso es al 95%. Lo siguiente es incluir las variables en cada uno de los recuadros. La variable independiente recodificada, con los valores menos 0,5 y 0,5, que irá en este cuadro de variable X. La variable dependiente, medida con una escala tipo Likert, que irá en el recuadro de la variable Y. Y finalmente, la variable moderadora, el autoposicionamiento político, medido con una escala cuantitativa, que irá en el recuadro M. A continuación, pulsamos la opción Opciones y marcamos esta casilla que nos va a permitir generar un gráfico y
con el cual poder observar más claramente el efecto de interacción. Y finalmente, en esta opción, seleccionaremos la opción Johnson-Neyman, específicamente apropiada para cuando la variable moderadora es cuantitativa y que aportará información tanto en forma estadística como también en forma de gráfico. Continuar y aceptar. Process está ejecutando. El SPS nos abre la ventana de resultados y en la misma observamos que están contenidos los resultados que necesitamos para analizar los datos y contrastar nuestra hipótesis de moderación. Vamos a ir analizando detenidamente, de manera pormenorizada, cada uno de los elementos que figuran en esta salida de resultados. Como en otras ocasiones, Process, la primera información que ofrece es el modelo con el que está trabajando, el modelo 1, y una descripción de las variables implicadas en el análisis, la variable dependiente, la variable independiente y la variable moderadora, así como el tamaño de la muestra. A continuación viene el análisis de regresión que va a estimar los efectos de la variable moderadora, de la variable independiente y del término de interacción sobre la variable dependiente. Es decir, va a estimar los coeficientes B2, B1 y B3. Esa información aparece aquí en forma de coeficientes de regresión no estandarizados con su nivel de significación. Se puede apreciar que el efecto de la ideología es estadísticamente significativo. Como el signo es negativo, quiere decir que las personas de izquierda están más de acuerdo con la idea de que la religión puede suponer un obstáculo para vivir una vida plena. A continuación vemos que el efecto de la variable independiente es tendencial y el elemento más relevante es el término de interacción, el coeficiente del término de interacción que vemos que es estadísticamente significativo. Ello ya nos está indicando de que hay un efecto de moderación, de interacción. Es decir, que el autoposicionamiento político interfiere o condiciona el efecto que ha tenido la exposición experimental a la película en las creencias negativas sobre el papel de la religión en la vida de las personas. El siguiente bloque de resultados nos facilita la interpretación de ese efecto de interacción. Vemos en este apartado como lo que se calcula es el efecto condicional de la variable independiente sobre la dependiente en distintos valores del moderador, en primer lugar utilizando la aproximación pick a point, es decir, que establece tres grupos, tres niveles de la variable moderadora, bajo, medio y alto, que podríamos etiquetar como personas de izquierda, de centro y de derecha. Y lo que estima este efecto condicional de X sobre Y es en qué medida la variable independiente influye en la dependiente en personas de izquierda, en personas de centro y en personas de derecha. Vemos los coeficientes, que también son coeficientes de regresión no estandarizados, y su nivel de significación. Como se puede apreciar, el primer coeficiente no es estadísticamente significativo, es decir, que entre las personas de izquierda la película no ha generado un efecto significativo en las creencias negativas sobre el papel de la religión en la vida de las personas, pero sí que hay un efecto estadísticamente significativo entre las personas de centro y aún más entre las personas de derecha. De tal manera que podríamos concluir diciendo que el efecto del visionado en condiciones experimentales de la película Camino en creencias negativas sobre la religión, sobre el papel de la religión en la vida de las personas, es estadísticamente significativo en personas con una ideología política de centro y de derecha, pero que no es estadísticamente significativo entre las personas de izquierda. El último elemento, el penúltimo elemento, mejor dicho, del que ofrece Process, es este que aparece aquí, que son datos que nos van a permitir crear un gráfico a partir del cual poder visionar de manera más clara la interacción y por tanto ver cómo, en este caso, el autoposicionamiento político ha interferido en la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Vamos a ver
¿Cómo podemos generar este gráfico con estos datos y utilizando el programa SPSS? Bien, para poder construir ese gráfico que nos permitirá visualizar de manera adecuada la interacción, tenemos que ir a la salida de resultados y en el último bloque vemos que está la información que necesitamos. Hacemos doble clic para poder activar y seleccionar toda esta información. Copiar y archivo, nuevo archivo de sintaxis. Aquí pegamos esa información y vamos a cambiar un poquito el orden de las variables. Ideología, como es la variable moderadora, la cambiamos de lugar, ponemos al final y la variable independiente la llevamos al principio. Porque lo que queremos es que nos ejecute un gráfico de la variable independiente y la dependiente para los distintos valores de la variable moderadora. Ahora sí, seleccionamos todo y el botón ejecutar. SPS en la ventana de resultados nos muestra el gráfico todavía sin editar. Una vez está el gráfico en esta ventana de resultados, hacemos doble clic para que se active la ventana de la edición de gráfico y podamos adecuar, adornar, poner de una manera mucho más visual lo que aquí aparece de manera bruta en estos momentos. Una vez editado el gráfico, lo tenemos aquí en la diapositiva, en el eje X la condición experimental, así codificada, en el eje Y el grado de acuerdo con esta afirmación, la religión es un obstáculo para llevar una vida plena, nuestra variable dependiente, y 3 líneas, una para cada valor de la variable moderadora, las personas de izquierda, de centro o de derecha, junto con la información de los coeficientes que estiman la relación entre X e Y para personas de derecha, de centro y de izquierdas. Vemos claramente que las personas de ideología izquierda no se ven afectadas por el visionado de camino en su visión del papel de la religión en la vida de las personas. En ambos casos muestran creencias negativas, tanto para el grupo que no había visto la película como para el grupo que vio la película. En cambio, entre las personas de centro y de derecha se puede observar que se vieron fuertemente impactadas en sus creencias por el visionado de la película. Por ejemplo, las personas de derecha, pertenecientes al grupo control, mostraban un menor grado de acuerdo con esta afirmación, la religión es un obstáculo para llevar una vida plena. En cambio, las personas del grupo experimental incrementaron su grado de acuerdo. Por eso el coeficiente tiene un signo positivo, porque indica que la relación entre condición experimental y variable dependiente es positiva y estadísticamente significativa. Lo mismo que ocurre con las personas de centro. En ambos grupos, la exposición a la película incrementó un mayor grado de acuerdo con creencias negativas sobre el papel de la religión en la vida de las personas. Process ofrece un último elemento a partir de los datos obtenidos con la técnica Johnson-Neyman. Esto nos va a permitir dos cosas. En primer lugar, establecer un rango mucho mayor de valores de la variable moderadora, aquí la tenemos, en la cual observar el efecto de X sobre Y, y por otro lado construir un gráfico que veremos a continuación para visualizar de otra manera la interacción. Bien, veamos qué aparece en esta diapositiva. En primer lugar, la técnica Pick a Point lo único que establecía era 3 valores arbitrarios de bajo, medio y alto en la variable moderadora. En este caso, con la técnica Johnson-Neyman, se tiene un rango mayor de valores en la variable moderadora y para cada valor de la variable moderadora se calcula un coeficiente que cuantifica el efecto de X sobre Y. De tal manera que vemos en qué momento ese efecto empieza a ser estadísticamente significativo, que es en concreto en el valor 3,1582. A partir de ese momento ya observamos que el valor de la significación
es inferior al 0,05, es decir, que a partir de el valor de 3,15 en autoposicionamiento político, se observa un efecto positivo y estadísticamente significativo entre el visionado experimental de la película, variable X, sobre la variable dependiente, Y, es decir, las creencias negativas sobre la religión en la vida de las personas, sobre el papel negativo de la religión en la vida de las personas. Vemos igualmente que Proces nos informa que por debajo de este valor se encontraría el 61,46% de los participantes en el estudio y que por encima de ese valor estaría el 38,53%. Por tanto, cuando la puntuación en autoposicionamiento político es mayor o igual a 3,15, podemos concluir que la exposición experimental a la película Camino induce un mayor grado de acuerdo con creencias negativas sobre el papel de la religión en la vida de las personas, es decir, que se incrementa el impacto a medida que aumenta el posicionamiento en la ideología de derecha. Serían las personas de derecha las más impactadas por el visionado experimental de la película. Además, como digo, estos datos que aquí aparecen nos van a permitir construir un gráfico con SPS. Veamos cómo construir ese gráfico. Aquí tenemos la salida de resultados de nuestro modelo y vemos que en este apartado vienen los datos de la técnica Johnson-Neyman con los que hemos estado trabajando. Bien, hacemos doble clic porque necesitamos copiar toda esta información. Copiamos y llevamos a un nuevo archivo de sintaxis. Aquí pegamos y sobre este archivo vamos a ir haciendo una serie de modificaciones descritas perfectamente en el libro de Hayes de 2013 en las páginas 242 y 243. Veamos cómo queda finalmente, siguiendo ese procedimiento, este fichero de sintaxis. Este es el aspecto que tiene el fichero de sintaxis una vez depurado e incluido la información relevante. Hemos incluido un comando llamado DataListFree con la descripción de las variables, ideología, efecto, desviación estándar del efecto, el valor de la T, de la P, del límite inferior del intervalo de confianza, del límite superior del intervalo de confianza. Es decir, toda esta información que acabábamos de pegar. A continuación, hemos incluido el comando BeginData y al finalizar los datos, el EndData. Con toda esta información, vamos a construir el gráfico escribiendo en sintaxis, en el fichero de sintaxis, esta orden que nos va a permitir construir el gráfico. Ahora sí, seleccionamos toda la información y botón ejecutar. Se abre la ventana de resultados nuevamente y aquí tenemos el gráfico que nos interesa. Este gráfico todavía está, digamos, en bruto. Si hacemos doble clic, se activa la ventana del editor de gráficos y aquí podremos adornar o poner de una manera mucho más visual, más atractiva, este gráfico. Después de un trabajo de edición considerable, aquí tenemos el gráfico con un aspecto visual mucho más atractivo y donde podemos ver distintos elementos. En primer lugar, en el eje X se sitúan los valores de la variable moderadora, el autoposicionamiento político. Y en el eje Y son valores que están relacionados con el efecto condicional de la exposición experimental a la película Camino en las creencias negativas sobre la religión, es decir, los valores de los coeficientes. Y aquí aparece representado los valores, en primer lugar la estimación puntual y en segundo lugar teniendo en cuenta el límite superior y el límite inferior del intervalo de confianza. Vemos que hay un punto, que es el 3.15, que determina la región de no significación, es decir, por debajo del 3.15 el efecto condicional de la exposición experimental a la película en las creencias negativas sobre el Opus Dei deja de ser estadísticamente significativo. Eso es lo que nos indica esta región de no significación. Sin embargo, a partir de este punto
y ello se debe a que el 0 no está incluido entre los dos valores del intervalo de confianza, inferior y superior, a partir de este punto se observa una fuerte relación positiva entre el moderador y ese efecto condicional. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese punto, en personas de derecha, el efecto de la exposición a experimentar la película Camino en las creencias negativas sobre el papel de la religión en la vida de las personas es muy fuerte. A medida que aumenta el autoposicionamiento político, por tanto, aumenta el efecto que ejerce la película en las creencias. Y a esta región es la que se denomina la región de significación. Y este es el último elemento que podemos utilizar para analizar el análisis de moderación simple, siendo la variable moderadora una variable cuantitativa.